Hoy vamos a hablar de por qué la iglesia debe aprender a amar a Israel. Entonces, en los siguientes minutos, muchos de ustedes van a derrumbar unos aspectos, unos estigmas que tenemos acerca del pueblo de Israel. Vamos a aprender qué es amar a Israel, vamos a aprender por qué las razones más importantes de por qué Israel es importante para nuestra iglesia. Cuando observamos la Biblia, vemos un principio que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Quiero que entendamos esto. Es un principio que se repite en todos los aspectos. Creo que la Biblia nunca ha dejado esto fuera y siempre ha hecho un énfasis espiritual. Y es el principio espiritual que cuando la gente ama a Israel, honra a Dios. Repita conmigo, cuando la gente, más fuerte, cuando la gente ama a Israel, honra a Dios. Entonces quiero que aprendamos esto como iglesia, porque es uno de los valores centrales. Miren, muchos de nosotros, la gran mayoría de la iglesia, han ido a Israel varias veces. Yo diría que un 70, un 80% conoce, han ido 2, 3, 4 veces y sabemos de qué se trata. Pero detrás de todo esto está una gran teología y un gran deseo del corazón de Dios y el amor de Dios por el pueblo de Israel. Y es muy importante que lo entendamos como iglesia. Entonces, este principio que vemos repitiéndose desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que es una manera de actuar y de pensar de Dios. Dios tiene en el corazón a Israel en un lugar muy alto, ¿sí? Ahora, para nosotros nos preguntamos por qué Dios no tiene a Ecuador, por qué Dios no tiene a España, por qué Dios no tiene a Bolivia, por qué Dios no tiene a Polonia, por qué Dios no tiene a otros lugares, Estados Unidos, Inglaterra en su corazón. Yo creo que Dios nos tiene bastante cercanos a su corazón, pero el amor por Israel es un amor muy, muy especial de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar de esas promesas y por qué es importante para Dios. Entonces, este principio que vemos espiritualmente consiste en que el pueblo de Dios recibe una importancia para Dios en su corazón continuamente. Entonces él, en todas las batallas que ese pueblo libró, en todos los momentos de dificultad de ese pueblo, Dios siempre intervino. Y quiero decirles una cosa, hasta el día de hoy interviene. Mire, es un grupo muy pequeño, casi que es un poquito más grande o más pequeño, no lo sé yo, pero de Inglaterra. Sin embargo, tienen una expansión o una, vamos a decirlo, tiene una influencia a nivel mundial que a veces suena bien, a veces suena mal, pero sigue teniendo la misma influencia, con una razón: es la influencia que Dios les ha dado y nosotros debemos como iglesia aprender a respetarlo. Ahora, muchas personas o pocas personas han escuchado que la iglesia debe amar a Israel. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué es lo que pasa con ese principio? Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 en sus notas. Y quiero que vayamos a identificar ese principio. Entonces, ese principio tiene que ver con el afecto que Dios tiene para con ese pueblo en especial. Y es un afecto que va más allá de la historia, de las generaciones. Y escucha esto, va más allá del comportamiento que Israel haya tenido o que pueda estar teniendo en este momento. Y vamos a descubrir por qué en los siguientes momentos. Entonces, todo aquel que entiende este principio experimenta una bendición única de parte de Dios. Miren, hace muchos años vinieron unos misioneros bautistas a trabajar con todas las iglesias hispanoparlantes. En el momento habían 40 iglesias en todo Londres y habían solamente 3 iglesias que tenían un local 24 horas como la nuestra. Nosotros gozamos de una gran bendición. Para los que no sepan, tener un local y estar 24 horas para cualquier iglesia que no sea una iglesia denominacional grande, estamos hablando de una iglesia anglicana, una iglesia católica, es un problema muy serio. Sin embargo, nosotros hemos gozado de esa bendición hace muchísimos años. Cuando él me preguntaba por qué nuestra iglesia, qué era lo que nosotros hacíamos diferente, que podíamos entrar o que podíamos obtener esta bendición, yo inmediatamente pensé en Israel. Israel es una de las bendiciones más centrales de nuestros valores y los principios que tenemos como iglesia. O sea que usted hoy está en una iglesia, en pocas palabras, que ama a Israel. Es una iglesia que enseña a amar a la gente de Israel, que enseña acerca de la restauración y del amor de Dios por Israel. Y por eso es una base central. De hecho, vamos cada año, salimos como iglesia, en este año vamos 240 personas a Israel. Vamos 5 autobuses de todas las 7 iglesias que tenemos. Dale un aplauso a eso, por favor, ¿sí?
Entonces, Dios se ha comprometido que ese principio se cumpla y que aquellos que cumplan y vivan ese principio, Él los va a bendecir. Vamos a ver qué es lo que dice el principio y lo vemos en una parte de acá, lo vemos Pablo explicándolo en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice, y quiero que usted saque sus notas. Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Repita conmigo: para salvar. Más fuerte: para salvar. Escucha lo que dice: para salvar a todos los que creen. Pero aquí viene el punto importante. Yo quiero que resalte esto en su hoja: a los judíos primero y también a los gentiles. ¿A quién es primero? ¿A quién es primero? Ahora, no es una cuestión de importancia o de una prioridad que le da Dios, porque no hay nadie más importante que ellos, sino que tiene que ver con su relación, con sus afectos que tiene, o con los afectos que tiene con ese pueblo. Ahora, deténgase a pensar en esto. Es tan importante el pueblo judío para Dios, que Dios ha hecho una promesa que va a cumplir sobre todos los propósitos, y en esa promesa está basada la Biblia. Mire, quiero que piensen esto. Si la Biblia estuviese puesta sobre una columna, la columna se llama Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Bajo esa promesa reside toda la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice: a los que te bendigan, yo los bendeciré. A los que te bendigan, yo los bendeciré. Quiero que resalte esa frase y que se acuerde de ella: a los que bendigan, a los que te bendigan, yo los bendeciré. Dios se comprometió que aquellos que fueran pro amor a el pueblo que Él escogió, Él se comprometería en bendecirlos. Miren, no es una cosa que tiene que ver con: mira, si tú bendices a este pueblo, pues yo voy a estar contigo, me gustaría, y quizás vas a tener algo. No, Él dice: voy a bendecir a todas las familias a través de ese pueblo. Miren lo que dice en la última parte. Bueno, sigamos en la misma parte del versículo: a los que te bendigan, yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Ahora note lo que dice la última parte: por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Entonces estamos hablando que el pueblo de Israel, el amor por el pueblo de Israel de la iglesia tiene, o el amor por el pueblo de Dios ha comprometido el corazón de Dios para que todo aquel que sea pro amor de su pueblo va a ser bendecido, va a ser cuidado. De hecho dice: todas las naciones son benditas por el pueblo de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Que es un pueblo bueno? ¿Que es un pueblo que es excelente? No, tiene todas las fallas. Miren, yo les digo, si Dios hubiera escogido el lugar donde usted nació, ese sería un problema. Ese sería el enemigo del pueblo, el enemigo del mundo, aparentemente, como lo es Israel en este momento. Pero Dios decidió escoger ese pueblo específicamente. Entonces, quiero que resalte las palabras: por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Por eso es que Israel es tan controversial. Por eso es el pueblo que más teorías y más conspiraciones tiene, está alrededor. La gente dice: este pueblo, mire, es el único pueblo que tiene un calificativo negativo en cuanto a lo que son. Cuando alguien quiere insultar a alguien, le dice: eres muy judío. Lo está diciendo: eres muy traicionero. Tanto es así que todos los pueblos del mundo miran a ese lugar. Miren, la Biblia nos enseña que el reloj de Dios está en el pueblo de Israel. Entonces nosotros cada año vamos a Israel, y durante todo el año, como un valor central de nuestra iglesia, enseñamos y amamos continuamente a Israel. Vamos, hacemos parte del pueblo, estamos en lo que tiene que ver con las embajadas, tenemos contacto con una de las agencias más grandes de Israel que se llaman el Karen Hayesot, donde ayuda a judíos que vuelvan otra vez a la tierra de Israel y hagan algo que se llama aliyá. Y esa aliyá o aliyá quiere decir que se cumple la promesa de Dios en que todo su pueblo vuelva al lugar.
¿Para qué? Para que se prepare la venida de Jesús a la tierra. Entonces, nuestra iglesia hace parte de todo ese gran movimiento y lo sabemos y lo conocemos bien. Ahora, hay gente aquí que todavía no lo conoce y que es nueva y que nunca ha visto, inclusive que pueden tener un mal concepto del pueblo de Israel. Por eso vamos a enseñar qué es y por qué la iglesia debe amar a Israel. Muy bien, quiero hacer un paréntesis en esto. En uno de los viajes hace más o menos 20 años o 21 años, mi esposa se convirtió al Señor en Israel. En Israel he visto milagros de conversiones de personas que han ido. Dios ha salido al encuentro de su pueblo. Hemos visto cosas sobrenaturales en ese lugar. ¿Sí? Ahora, no es un lugar más bonito, no es un lugar más chévere, la gente no es quizás más amable en todos los aspectos, pero es el lugar de la promesa de Dios. Y donde está Dios, donde Dios pone sus promesas, allí su pueblo, que es la iglesia, debe aprender a amar. Entonces quiero llevarlo por esos conceptos. Y lo primero, el primer principio que vamos a ver, o la primera razón por qué la iglesia debe amar a Israel, es que Israel es el único pueblo que se parece a la iglesia. Israel es el único pueblo que se parece a la iglesia. Usted puede anotar en sus hojas de anotaciones y anote allí para que no se le olvide. Israel es el único pueblo que se parece a la iglesia. Mire, quiero decirles esto. La razón, una de las razones principales, no hay otro lugar en la tierra. Miren, no se parecen los colombianos, no se parecen los españoles, no se parecen los ingleses, no se parecen los chinos. El único país, la única nación que se parece al pueblo de Dios o a la iglesia es Israel. Israel tiene una identidad muy parecida, o nosotros tenemos una identidad muy parecida a Israel. Y como le decía, no es un lugar privilegiado, tiene rocas, es un lugar como España, por ejemplo, no es una tierra mágica. Hay mejores lugares, están las Bahamas, está las selvas suramericanas, están las selvas asiáticas o el trópico asiático. Tienen cosas mejores, más bonitas. Usted las ha visitado y las va a visitar y no es un problema, ¿sí? No es un pueblo superior, aunque sean muy inteligentes y tengan la mayor cantidad de museos por cabeza o por porcentaje, ¿no? De todo el mundo. Es Israel, tiene la mayor cantidad de premios Nobel, sin embargo no es un problema, tampoco es una cuestión política. Israel no es en sí un lugar hermoso, usted lo va a ver, o los que vamos en este lugar, que somos como 30 de acá y vamos a añadirnos con los otros 210 personas, entonces Israel no es un lugar hermoso. ¿Alguna vez se ha detenido usted a pensar por qué todo el mundo o la gran mayoría de naciones odian a Israel? Hay algo que el mundo entero tiene con Israel, es una polémica. Miren, todos los conflictos que hay en el Medio Oriente todos figuran en Israel. Todas las atrocidades que pasan en el resto del mundo no las sacan los periódicos, pero cuando pasan en Israel, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Entonces, quiero que piense en eso. Ser judío para muchos significa traidor, ladrón, es un estigma mucho más fuerte que quizás el de nosotros países. Yo recuerdo que hace muchísimos años era un estigma ser colombiano. Todavía lo es. Hay gente que le dice a uno y lo encuentra en un aeropuerto, en alguna cosa colombiano, inmediatamente Pablo Escobar, y hablan de drogas y hablan de una cantidad, y es bastante dañino. Es una imagen bastante dañada. Pero el pueblo de Israel va mucho más allá de eso. El trato es totalmente inconsecuente con lo que Dios tiene. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué son tan odiados? Y la razón es porque son el pueblo elegido de Dios. La razón por la cual el pueblo de Israel es tan desesperantemente, el mundo está tan a los ojos de ese pueblo, es lo que tiene que ver con Dios, lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Entonces, Israel no es atacado por los conflictos, por las dificultades o porque sean ricos. Simplemente son rechazados porque son el pueblo de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Usted lo tiene en sus hojas de anotaciones. Y mire lo que dice. Dice Dios de Israel: pues tú eres un pueblo santo que pertenece. Repita conmigo: pertenece. Y quiero que circule la palabra pertenece. Este pueblo pertenece al Señor tu Dios. Ellos no se plantean,
para ellos inclusive es difícil. Dijo, ¿por qué tenemos que pertenecer a Dios? Es el único pueblo sobre la faz de la tierra que fue escogido por Dios. ¿Sí? Quiero que piensen en esto. Es el único pueblo donde tenemos un registro bíblico y donde tenemos un registro histórico que fue escogido por Dios para ser un pueblo separado para Él. Por eso dice un pueblo santo. Ahora note lo que dice en la siguiente parte. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti. Quiero que circule la palabra te eligió a ti. Te eligió a ti. Ahora vamos a ver la razón por la cual lo eligió. Mire lo que dice. Te eligió a ti para que seas un tesoro especial. Un tesoro especial. Circule las palabras tesoro especial. Entonces Dios en su corazón eligió a Israel no porque fueran buenos. Los siguientes versículos, las siguientes partes de este versículo, y usted lo puede ver en casa, dice: no los elegí porque fueran buenos, los elegí porque quería mostrar mi gloria en ustedes. Ahora usted se pregunta, pastor, pero entonces ¿cuál es la similaridad con nuestra iglesia? O con la iglesia de Dios, con su pueblo. Es exactamente la misma cosa. Nosotros fuimos escogidos por Dios porque nos amó. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y escucha el paralelo tan intenso y tan importante que hay en nosotros y en el pueblo de Israel. Ahora, quiero que mientras usted mira en este paralelo, se acuerde de Israel, pero necesito que una verdad muy grande de parte de Dios descienda sobre su corazón. ¿Cuál es la verdad? Esto es lo que dice Dios de usted y de mí cuando somos iglesia. Mire lo que dice el versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son una familia escogida. Quiero que circule la palabra familia. Repita conmigo, familia. Familia. Más fuerte, familia. Note lo que dice entonces, familia. Resalte esa palabra, escogida. Cuando nosotros venimos delante de Dios, somos una familia. Ahora, note esto, no venimos porque nos comportamos bien. No venimos porque hayamos cumplido la ley. Venimos exactamente como Israel. Venimos porque éramos un pueblo pequeño, porque éramos quizás los peores de nuestros hogares. Muchos de los casos que tenemos aquí es gente que son ex homosexuales, otros son ex adictos, otros éramos ex maltratadores, otros éramos ex ladrones, otros éramos ex mentirosos. Todos somos ex de algo, porque hemos sido cambiados por la gracia de Dios. Porque Dios nos escogió, es que nosotros hemos podido cambiar. Amén. Venga, denle un aplauso gigante a Dios por eso. Entonces, mire lo que dice. Ustedes ahora son como Israel, son una familia escogida. Son sacerdotes reales. Circule la palabra sacerdotes reales. La persona que es sacerdote o un sacerdote lo que hace es representar a una nación entera delante de Dios. Ahora Dios dice acerca de ustedes y de nosotros que nosotros ahora podemos representar nuestras familias, nuestra vida delante de Dios. Antes no lo podíamos hacer. Eso es exactamente lo que ha hecho el pueblo de Israel durante muchísimos años. Por eso nuestra vida, la iglesia, puede perfectamente ser representada o se puede ver en el pueblo de Israel. De hecho, mire, cuando usted lee la palabra de Dios, todo lo que le pasó al pueblo de Israel le sirve como ejemplo para que usted no lo haga. Todas las buenas cosas que hizo el pueblo de Israel le sirve como ejemplo para hacerlo. Por eso nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos. Mire, quiero decirle esto: sin Israel la iglesia no puede existir, no se puede explicar. La iglesia sería simplemente algo aparte totalmente. Quiero que sepa esto, para algunos que son nuevos: Dios no quiso hacer una nueva religión con el cristianismo. El cristianismo no es una nueva religión. El cristianismo es vamos a decir, no sé si es una palabra correcta, la completación, es el complemento de la vida cristiana o de la vida de la vida o de lo que nos dice la palabra de Dios para los judíos. El cristianismo es la culminación de la religión judía, ¿sí? Por decirlo así. Entonces quiero que piensen eso y quiero que aprendamos a amar a Israel. Entonces mire lo que dice la siguiente parte del versículo: ahora ustedes son una nación santa. Entonces somos familia escogida, somos sacerdotes reales y somos una nación santa. Somos diferentes a todas las naciones.
Pastor, entonces yo pierdo mi identidad, ya dejo de ser colombiano, dejo de ser polaco, dejo de ser inglés, dejo de ser ecuatoriano, dejo de ser chileno. No. Dios no quiere que pierda su identidad, pero Él quiere que usted sepa que inmediatamente usted es parte del pueblo de Dios, usted es diferente a los demás. Miren, no hay una nación tan diferente como lo es el pueblo de Dios en Israel, ¿no? Entonces miren lo que dice: son un pueblo que Dios compró. Necesito que resalte esas palabras. El pueblo que Dios compró. Israel es el pueblo elegido, escogido. Ustedes y nosotros somos el pueblo comprado. Repita conmigo: elegido. Más fuerte: elegido. Repita conmigo: comprado. Ellos fueron elegidos. Dios simplemente le dijo a Abraham: voy a escoger todos los hijos de los hijos de los hijos tuyos. Eso se llama el pueblo hebreo. Todos los hijos de Abraham, de acuerdo a la promesa. A él los escogió, pero a nosotros nos compró por la sangre de Jesús. Todo con un mismo objetivo. Escúchame acá: el objetivo fue que fuéramos su pueblo. Entonces él dice: ustedes son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Repita conmigo: anuncien. Mire, la palabra anunciar quiere decir todo lo que Dios ha hecho. ¿Sabe usted por qué nosotros sabemos hoy todo lo que Dios es? Todo lo que sabemos a Dios es porque de Dios, es porque ha sido anunciado a través del pueblo judío. Los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, fueron judíos. Nuestras raíces comenzaron con los judíos, con el pueblo hebreo. Entonces Dios hizo un pacto con ellos y ese pacto lo va a cumplir. Cuando nosotros aprendemos esa naturaleza, esa parte del corazón de Dios con el pueblo judío, entonces entramos en una dimensión totalmente en la relación con Dios. Recuerdo que el papá de Omar, que es misionero hace 35 años en Marruecos, un pueblo totalmente árabe, él nunca había pisado el Israel, y hace más o menos 5 años tuvo la oportunidad de ir con nosotros a la peregrinación, y recuerdo que sus palabras fueron las siguientes: he vuelto a nacer estando aquí en Israel, comprendiendo qué y cuál es el plan de Dios con Israel para su pueblo. Entonces quiero que piensen en esto: un hombre que había vivido en el pueblo árabe durante 35 años, que sigue viviendo allí, sigue teniendo su ministerio allí, estar en la nación de Israel fue como nacer de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando entendemos eso, entendemos una dimensión de paternidad diferente de Dios. Entonces quiero que piensen en eso. El país, la nación que más se parece a la iglesia es la nación de Israel. Y por eso usted y yo debemos de aprender a amarla, porque de ahí es que estamos aprendiendo muchas de las cosas que aprendemos. Ahora quiero que vaya conmigo al versículo 10. Mire lo que dice acerca de nosotros, y es igual acerca de Israel. Ustedes antes ni siquiera, resalte conmigo la palabra ni siquiera eran pueblo. ¿Alguno de ustedes era pueblo de Dios antes de conocer a Jesús? ¿Alguno de ustedes nació en un lugar aparentemente cristiano y dijo: no, yo ya era pueblo cuando nací? Nadie, dice la Biblia, es pueblo de Dios, es hijo de Dios hasta que no recibe a Jesús. Y mire, la característica que nosotros tenemos es que éramos los difíciles de la casa, éramos los complicados. Dios tiene una manera de pensar muy extraña para nosotros, o para la lógica humana. Mire, Dios no lo salva a usted por lógica, Dios lo salva a usted por confiar en Él. El mensaje del evangelio para la gente que es lógica le parece una locura, le parece ridículo. No tiene sentido. Un Señor venir del cielo, morir por mí, no tiene ningún sentido. Pero para los que se salvan es cordura de Dios, es poder de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Venga. Los llevo al versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían tenido compasión de ustedes, pero ahora ya les tienen compasión. Entonces, quiero que piensen esto. Nosotros, la iglesia, por muchísimos años, aparentemente como una mentira, ha pasado a tomar el lugar de Israel. Es como si Dios de repente
hubiera adoptado. Nosotros somos los hijos adoptados, ellos son los hijos, vamos a decirlo, biológicos, y de repente el hijo adoptado ahora toma el lugar de los hijos biológicos. Y eso es lo que la iglesia ha creído por años. A eso se le llama la teoría o la doctrina del reemplazo del pueblo de Israel. Pero eso está lejos del corazón de Dios. Dios tiene un plan y en los últimos tiempos va a llevar a cabo ese plan con Israel, y lo va a llevar a cabo y nos vamos a quedar sorprendidos. Por eso nosotros tenemos que aprender a amar a ese pueblo. Entonces, lo primero que hemos visto es que Israel es el único pueblo que se parece a la iglesia. Pero lo voy a llevar al segundo concepto, que es igualmente importante. La iglesia comparte las mismas raíces que Israel. La iglesia comparte las mismas raíces de Israel. Miren, nosotros tenemos nuestras raíces en Israel. Nuestras raíces están en la palabra de Dios a través de Israel. Mire, cuando una persona conoce sus raíces, se vuelve fuerte. Cuando una persona conoce sus raíces, independientemente de que sean buenas o malas, vuelve y hace que su identidad se afirme en lo que es. La iglesia primitiva era judía. La iglesia primitiva conocía sus raíces judías. Sí, ahora yo no estoy hablando de cambiar de identidad. Ahora no estamos diciendo vamos a ponernos un gorrito y vamos a hacer ciertas cosas. No estamos hablando de eso. Seguimos manteniendo nuestra identidad como gentiles, pero aprendemos uno de los secretos del corazón de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Capítulo 9, versículo 4, perdón. Entonces, mire lo que dice. Del pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos. Quiero que circule la palabra de ellos. De ellos son la gloria divina del pueblo de Israel. De ellos son los pactos. De ellos son la ley, o sea, la Biblia. De ellos el privilegio de adorar a Dios. De ellos el contar con sus promesas. ¿De quiénes son? De ellos. ¿A quiénes se refieren ellos? Al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Entonces la Biblia nos dice que a ellos les pertenecen todas las cosas que nosotros utilizamos hoy. La palabra de Dios que estamos leyendo fue dada por ellos. El Mesías era judío. Nuestras raíces están en el pueblo de Israel. Nuestras raíces están con ellos. Compartimos las mismas raíces, ¿sí? Entonces, la Biblia está escrita por judíos. Ellos celebraban las fiestas bíblicas. Si usted va a la iglesia primitiva y puede ver todo lo que hacían, era lo que hacían los judíos. Ahora, con esto no lo estoy diciendo, y necesito que usted entienda esto muy bien, porque ha salido un movimiento por todo el mundo que se llama un movimiento judaizante, en que le dicen a una persona que vive en la selva de la Amazonía y en las montañas de los Andes, le dice: mire señor, usted viene de los judíos. No, nosotros no venimos de los judíos. Pero la iglesia tiene las raíces en los afectos bíblicos judíos. Ahora vaya conmigo al siguiente versículo, versículo 5. De ellos, y quiero que circule la palabra de ellos, son los patriarcas. De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. ¿De quién nació Cristo? No escucho, ¿de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Jesús nunca salió de Israel. De hecho, el propósito de Jesús de venir al mundo, nuestro Salvador de venir al mundo, fue a través de Israel. Y parte de una promesa que Dios le dio a David. Y le dijo: de ti vendrá el Mesías. Entonces quiero que lo piensen en eso y que se detenga. Nuestras raíces son parte de las raíces hebreas. Nosotros tenemos, de hecho, muchas de las cosas que nosotros no entendemos en la palabra de Dios es porque no entendemos hebreo. Y como no entendemos hebreo, y ahora le voy a dar un secreto para identificar y hacer hermenéutica y comprender la palabra de Dios. La Biblia está escrita para tres tipos de personas, o para tres grupos importantes. 1, el pueblo hebreo. 2, la iglesia. Y 3, los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. El pueblo hebreo o los judíos son el pueblo que Dios escogió. Y la iglesia está hecha de judíos y no judíos, que ahora son pueblo de Dios.
De eso, ahí es donde estamos nosotros, donde participamos nosotros. Entonces, usted y yo tenemos las raíces en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el Mesías era judío, la Biblia era judía, todo tiene que ver. Por esa razón usted tiene que amar a Israel. Ahora, mire lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 17, en la exposición que Pablo da acerca del pueblo de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 17. Escuche lo que dice y vaya circulando conmigo. Quiero decirle que esto es uno de los principios doctrinales acerca del corazón de Dios más importantes. Y en el siguiente punto nos vamos a dar cuenta por qué. Mire, vaya conmigo. Romanos 11, versículo 17. Dice, algunas ramas naturales del olivo. El olivo en la Biblia se le llama, o es una manera de cariño de llamar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahora mire lo que dice, algunas ramas naturales del olivo, o sea, algunas ramas naturales de Israel, quiero que se enfoque en esto, fueron cortadas. Circule la palabra fueron cortadas. Y repita conmigo, fueron cortadas. Más fuerte, fueron cortadas. Escuche lo que dice, necesito que esté muy enfocado en sus notas, en inglés y en español, porque eso es muy importante para los siguientes días de su crecimiento con Dios. Mire lo que dice, fueron cortadas algunas ramas naturales del olivo, o sea de Israel, y en su lugar tú fuiste injertado. Repita conmigo, yo fui injertado. Necesito que resalte las palabras, tú fuiste injertado. La Biblia dice que el creyente, nosotros hemos sido metidos dentro del pueblo de Dios porque algunos de ellos fueron sacados. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que usted piense acerca del pueblo judío, tiene usted otra vez que pasarlo por el filtro de Dios y pensar qué son ellos para Dios. Porque si para Dios son importantes, entonces para usted y para mí, y sobre todo para la iglesia, son importantes. Escuche, entonces vamos en el versículo 17. En su lugar tú fuiste injertado como una rama silvestre. Repita conmigo, silvestre. ¿Sabe qué significa silvestre? Una rama salvaje que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Dios dice, y no piensa de nosotros que somos una rama injertada, éramos salvajes en cuanto a nuestra constitución, en cuanto a lo que veíamos, y Dios nos injertó dentro del plan de Dios. Ahora mire lo que dice en la siguiente parte. Entonces ahora eres parte de la misma raíz. Repita conmigo, eres parte de la misma raíz. Quiero que circule la palabra, eres parte de la misma raíz. Las palabras, la frase. Ahora la iglesia son parte de la misma raíz. Ahora usted es parte de Cristo. Cristo es judío, era judío, eres el pueblo de Dios. Tenemos la misma raíz. Cualquier persona que diga, no, es que no tenemos, bueno, esto está muy claro, no lo puedo decir más claro. Mire lo que dice, ahora somos parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. Ahora compartimos la misma vida del olivo. ¿Cuál es la vida de Israel? Dios. ¿Estamos? Nosotros ahora compartimos exactamente la misma savia que estaba en ellos. Vaya conmigo al versículo 18. Y es muy importante este versículo. Espero que usted esté entendiendo el papel y por qué la iglesia debe de amar a Israel. ¿Por qué la iglesia y por qué nosotros amamos a Israel? ¿Sí? No es un cuento chino, no es una conspiración, es una cuestión de honor y honra a Dios. Miren, cualquier persona que haya adoptado hijos o cualquier persona que haya sido adoptada sabe el poder, si lo reconoce y puede entender esto, debería estar muy agradecido con aquella persona que ahora es su papá o su mamá. ¿Estamos claros o no? Porque después de no tener padres, que alguien lo recoja a uno, que uno recoja a un hijo de otra persona y lo críe como su hijo, es uno de los más grandes detalles que hay. Creo que no hay otro, ¿sí? No hay otro como eso, el poder de la adopción. Y quiero que sepa esto también, Dios es un experto en adopciones. Dios es un experto en adopciones. Usted y yo vivimos la adopción de Jesús. Usted y yo somos adoptados continuamente, es la adopción, eso es lo que vivimos como pueblo. Amén. Venga, denle un aplauso a Dios, me emociona eso.
Pero ¿cuál es el problema más grande? Escucha lo que dice en el versículo 18. Cuando nos sentimos más importantes que los hijos que son biológicos. Cuando nos sentimos más importantes que los hijos que son biológicos. Entonces mira lo que dice en el versículo 18. No te sientas más importante que las ramas cortadas. ¿Quiénes son las ramas cortadas? Israel. ¿Quiénes son las ramas cortadas? Israel. El pueblo escogido por Dios son las ramas cortadas. Entonces dice, no te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Y quiero que circule la palabra, no eres tú quien le da vida a la raíz. Quiero que circule esas palabras. Todos tenemos notas, ¿no? ¿Hay alguien que le falten las notas? Puede levantar la mano si les faltan. No les van a ayudar a entender y a comprender la palabra de Dios. Entonces, quiero que piensen en esto. El único país, Israel, la única nación que comparte las mismas nuevas raíces espirituales que usted y yo tenemos, están en Israel. No las busquen Buda, no las busquen Mahoma, no las busquen la meditación trascendental, no las busquen Carlos Marx, no las busquen los políticos, no las busque en Instagram, joven. Búsquelas en el pueblo de Dios. Nosotros compartimos las mismas raíces. Ahora, viendo estos dos conceptos, entonces podemos llegar a varias cosas. Uno, que el único pueblo que se parece a la iglesia es Israel, que la iglesia comparte las mismas raíces. Entonces llegamos al tercer punto y es muy importante, necesito que pongan mucha atención. Israel es la muestra que Dios cumplirá sus promesas con la iglesia. Lo vuelvo a repetir, Israel es la muestra de que Dios cumplirá las promesas con su iglesia. ¿Cómo sabe usted que Dios va a cumplir las promesas con usted, que es la iglesia? Porque ya se las ha cumplido a Israel. Israel es una muestra de todas las promesas. Si Dios le incumple a Israel, quiero decirle una cosa, no vuelva a poner su confianza en Dios. Si las cosas con Israel no salen como dice la Biblia que están saliendo, usted y yo estamos en la más grande secta que alguna vez hayamos podido pisar. Estamos bajo una mentira. Entonces, ¿qué significa esto? Dios dice que Él va a cumplir las promesas con Israel, y si las cumple con Israel, entonces las va a cumplir con nosotros. Por eso es que nosotros le llamamos al pueblo de Israel, ¿saben cómo le llamamos? El reloj de Dios. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se le llama? Todo lo que pasa en Israel pasa inmediatamente, meses después o años después, en el resto del mundo. Es muy interesante este concepto. Sí, es supremamente interesante. Recuerdo haber estado con una de las mejores guías que existían, y una guía que hacía para tours en Israel para presidentes y para gente que iba a visitar a Israel, ¿no? Y esta mujer comenzaba a contar acerca del Estado Islámico. En ese momento ella decía, el Estado Islámico está aquí alrededor de Israel, porque el Estado Islámico o el Islam, uno de los propósitos que tiene en su religión y en sus conceptos y en sus doctrinas es acabar con todo el pueblo de Dios. Por eso usted siempre escuchará a un musulmán hablando más del pueblo de Israel. ¿Sí? Siempre, porque está basado en su doctrina. Sin embargo, no encontrará a un judío hablando mal del pueblo, sino que más bien defendiéndose. Entonces, recuerde esto, países musulmanes hay por doquier. Países judíos e israelitas solamente hay uno, en ese lugar en el Mediterráneo, y es muy pequeñito. Y ellos dicen, este es el Estado de Israel. Miren, hace unos 2 o 3 años, creo que fue, el presidente Donald Trump movió la embajada que estaba en Tel Aviv a Jerusalén, y eso fue uno de los más grandes vamos a decirlo, conflictos políticos entre Israel y el Medio Oriente, porque habían movido eso. Ahora, recuerden, no era el movimiento, era a quién están favoreciendo. Todo lo que favorezca al pueblo de Dios, entonces es un problema para el resto del mundo. Quiero entonces que vaya conmigo a ese concepto. Si Israel es la muestra que Dios cumplirá sus promesas con la iglesia. Le dije anteriormente que toda la Biblia está basada en una promesa a Abraham.
Esa promesa la encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Quiero que vaya conmigo a esa promesa y necesito que usted entienda esto. De hecho, usted y yo hoy podemos entender, comprender, recibir al Mesías por esta promesa. Porque en esta promesa dice: en ti serán benditas todas las naciones. Se refiere que el día que Jesús llegó a su casa, Dios se refería, estaba cumpliendo la promesa que hizo hace 4,000 años, 3,500 años a Abraham. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leerlo todos juntos, toda la iglesia. Vamos a leerlo, léalo conmigo. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país. Vamos todos juntos, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación. Más fuerte, te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias, más fuerte, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces, denle un aplauso, Señor. Es una promesa única. Si Dios cumple esa promesa a Abraham a través de su pueblo, es porque hoy ha llegado el evangelio a su casa. Usted y yo, la raíz, si usted va, ¿por qué llegó el evangelio a mí? Y usted se va a mirar todas las raíces de aquí para atrás, se va a encontrar con esta promesa que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. A Abraham y a su descendencia. Para muchos judíos era un insulto serlo. Muchos de ellos se cambiaron el nombre durante el tiempo de hace 500 años, durante el tiempo, ayúdeme, de la Inquisición. Las brujas eran perseguidos o más bien, los judíos eran perseguidos como brujas. Habían dos personas que perseguían: los judíos y los cristianos. ¿Por qué? Porque eran pueblo de Dios. Muchos de ellos se tuvieron que cambiar el nombre, y al cambiarse en el nombre tuvieron que adquirir la religión que les estaban obligando, la religión católica. De hecho, acaba de salir un edicto hace 5 o 6 años del pueblo de España y de Portugal pidiendo perdón a todos aquellos judíos y sus descendientes, y diciéndoles que todos los que pudiesen probar que habían sido descendientes de judíos, que fueron expulsados de España y de Portugal, les iban a otorgar la nacionalidad sin ningún tipo de pegas, sin ningún tipo de trabajos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Si Dios cumple la promesa con Israel, se la tiene que cumplir a usted. Ahora, quiero decirle de la misma manera, si Dios no le cumple la promesa a Israel, no se la va a cumplir a usted, porque Dios es fiel en todos los aspectos. Vaya conmigo entonces a esa parte de Génesis 12 que acabamos de leer. Mire lo que dice en esto. Le dijo a Abraham: deja tu país, deja tu gente, deja tu familia, deja tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. ¿No le es muy parecido eso a lo que hace con nosotros? Deja la manera de vivir de tu casa, deja la drogadicción de tu padre, deja el alcoholismo de tu madre, deja todo lo que tienes, deja la brujería, y ven a una nación que yo te voy a mostrar. ¿No se siente usted identificado? Esa es prácticamente nuestra vida. Mira, note lo que dice, versículo 2: y te convertiré. Quiero que resalte la palabra te convertiré. Te convertiré en una gran nación. Aquí le está hablando a Abraham. Y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. No me puede usted decir que el pueblo de Israel, con todo, nosotros estamos aquí de pie gracias al pueblo de Israel. Gracias a que ellos fueron atentos, sensibles a escribir, a esperar al Mesías. Recuerde, el Salvador, el Cristo es la palabra Mesías en hebreo.
La palabra Mesías en hebreo es esperado, el esperado, la promesa que Dios había hecho desde antes de la salvación, desde antes de la creación del mundo. Había ya pensado en su plan de redención para nosotros, había prometido que un día Jesús iba a venir a tocar a nuestras puertas. Y todo ese proceso de salvación lo hizo a través del pueblo judío. Quienes pusieron, quienes comentaron, quienes guardaron todas esas palabras fueron ellos. El libro de Isaías, judío, todos ellos fueron. Mire, vuelvo a decirlo, Jesús no salió de Israel. Jesús en su ministerio, en sus 33 años, no tocó, no hay un registro que haya tocado otra parte fuera de Israel para salvar al mundo. No lo hizo. Todo su ministerio fue estar dentro de Israel. Entonces, Dios va a cumplir las promesas. Versículo 3 dice allí: y yo daré mi bendición a quienes te bendigan. Al final lo volvemos a decir: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Dios le tiene que cumplir la promesa a ellos, por consiguiente nos la cumplirá a nosotros. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 6 versículo 13. Usted lo tiene allí en sus notas. Recuerde, estamos aprendiendo por qué la iglesia debe de aprender a amar a Israel. ¿Por qué la iglesia no puede ser antisemita? El día que la iglesia es antisemita, se está negando a sí misma. ¿Sí? El día que la iglesia odia a Israel, se está negando a sí misma. Por eso nosotros somos embajadores del pueblo de Dios, somos embajadores de Israel. Nosotros como iglesia lo somos. Creo que es una de las más grandes bendiciones y éxitos que tenemos en nuestra vida. Lo hemos aprendido a ver. Vaya entonces conmigo a Hebreos 6:13. Mire lo que dice: Dios le hizo una promesa a Abraham. Quiero que circule la palabra promesa. Disculpe, ¿Dios le ha hecho alguna promesa a usted? Directamente, no lo sé. Hay promesas escritas para todos los que creemos, pero directamente. Ahora quiero que piense eso. Eso es muy grande. Dice: Dios le hizo una promesa a Abraham. Y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Y aquí viene el punto. Así que él se comprometió. Repita conmigo: se comprometió. Circule la palabra se comprometió. Es muy importante. Se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. ¿Con quién se comprometió? ¿Con quién se comprometió? Entonces, quiero que me ponga atención en esto. El pacto de Dios con Israel no es un pacto que tiene que ver con su comportamiento. Y a algunos les molesta, y nos molesta ciertas cosas de nuestro comportamiento. Usted está comprometido con su hijo o con su hija independientemente de su comportamiento. Tendrá que darle vara, tendrá que tirarlo por la ventana, tendrá que hacer lo que sea. Pero usted está comprometido porque usted ha hecho un pacto consigo mismo. Voy a criar a este hijo independientemente, así muera en el intento. ¿Estamos? ¿Cuántos padres creen eso? Uy, tan poquitos. ¿El resto qué están haciendo? ¿Van a amar a sus hijos si se portan bien? No. Usted está comprometido con su hijo independientemente. Si su hijo entró en las drogas, usted tiene que tirar con ese lastre. Si su hijo se perdió, usted tira con ese dolor. Si su hijo se comporta bien, usted tira con esa alegría. Pero al fin y al cabo, y en todos los aspectos, Dios se compromete, usted se compromete con usted mismo a seguir con ese hijo. Pero quiero decirle una cosa: la promesa de Dios con Israel es exactamente igual. Es la misma promesa de nuestra redención. Mire, su redención y mi redención no va de acuerdo a nuestro comportamiento. Pastor, pensé que me tenía que portar bien en la iglesia. Sí. Usted se va a portar bien después de que usted reciba a Jesús. Usted no se puede portar bien sin Jesús. ¿Por qué no se puede portar bien sin Jesús? Porque quiere decir que usted lo está haciendo en sus fuerzas. Y Dios dice: es por gracia, no por obras. Entonces nosotros somos transformados, nuestro comportamiento, nuestro carácter es transformado porque Jesús está en nosotros, no porque nosotros hacemos un esfuerzo. Y por eso la gente religiosa es tan dura la vida. ¿Por qué? Porque dice: no puedo hacer, no puedo tomar, no puedo mirar, no puedo hacer esto, no puedo mirar, no puedo pensar, no puedo, porque siempre están intentando autodisciplinarse. ¿Es así? Entonces, ¿por qué el creyente
puede continuar y comienza a cambiar, porque Jesús es el que lo cambia. El compromiso del pacto con nosotros es consigo mismo. Ninguno de nosotros es salvo si se porta bien. Y si usted está intentando portarse bien por sí solo, usted es un religioso. Ahora, si usted está intentando portarse mal porque no quiere ser un religioso, usted es un legalista o usted es una persona que no tiene a Jesús. Usted no es salvo. Pero una persona que tiene a Jesús le recibe y simplemente es transformado. Por los frutos los conocemos. ¿Por qué es transformado? Porque es una consecuencia de recibir a Jesús. Amén. ¿Está conmigo o no? Entonces, el pacto de Dios es consigo mismo. No es un pacto como lo hacemos con una persona o una compañía. Mire, le voy a alquilar un apartamento, pero usted tiene que hacer una parte. El pacto, el contrato que Dios hace es consigo mismo. Por eso, si Dios cumple el contrato con Israel, lo va a cumplir con la iglesia. Una razón más por la cual usted debe de aprender a amar a Israel. Entonces, quiero que piense eso, ¿sí? Hebreos 6:13 lo dice. Él se comprometió consigo mismo para cumplir esa promesa. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ustedes los que están esperando una restauración en su vida, ustedes los que están esperando una restauración matrimonial, una restauración personal, aquellos que están luchando contra un vicio, aquellos que están luchando contra una adicción, aquellos que están luchando contra una restauración familiar, aquellos que están luchando contra volver otra vez a caminar con el Señor, quiero decirle esto: el pacto que Dios hace es consigo mismo. Ese pacto no es con nosotros. Si tú haces esto, yo hago esto. Aunque en la Biblia encontramos pactos donde dice, si tú haces esto, yo hago con esto. El pacto de redención es consigo mismo. Ustedes, ninguno de nosotros puede decirle a Dios, me he portado muy bien, sálvame, aquí estoy, soy tu mejor hijo, ven por mí, papá. Eso no ocurre. Aunque usted quiera pretender vivir de esa manera. De hecho es, Señor, soy el peor, necesito que vengas. Y es la única forma en la que Él viene. Amén. ¿Está entendiendo eso? Si Él cumple esa promesa con Israel, la cumplirá con usted. Dele otro aplauso a Dios. Venga. Entonces lo llevo a la cuarta razón por la cual la iglesia, nosotros tenemos que aprender a amar a Israel. La cuarta razón. Y la cuarta razón es que la iglesia tiene una deuda de amor con Israel. Repita conmigo, tengo una deuda. Repita más fuerte, tengo una deuda de amor con Israel. Entonces quiero que lo ponga allí y lo escriba. Tenemos una deuda de amor con Israel. Esto no quiere decir que usted se ponga por carpeta de su jefe si es judío. Ojo, porque se lo comen vivo. No, esto quiere decir que usted tiene que aprender a amar lo que Dios ama, independientemente de lo que sea. ¿Estamos? Yo no estoy diciendo que ellos son superiores, para nada. No son superiores, no son inferiores. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene afectos con ese pueblo. Y que cuando nosotros aprendemos a amar lo que Dios ama, los aprendemos a amar a ellos. Miren, es muy difícil que usted ame a su esposa y niegue a su familia. Es imposible que usted ame a su esposa y usted tenga una mala relación. Cuando usted ama a su esposa, ama a la comunidad. Yo no tenía muchos amigos ecuatorianos porque no los conocía. Cuando uno sale de Colombia no conoce muchos. Son maravillosos. A partir de que conocí a mi esposa, comencé, y toda la comunidad la amo y conozco sus costumbres. Mire, cuando usted conoce al Mesías, usted ama a su gente. Cuando usted conoce al Mesías, ama a su iglesia. Cuando usted conoce al Mesías, comienza a amar a su pueblo. ¿Por qué? Porque tiene una deuda de gratitud con ellos. Y la Biblia dice que fuimos injertados. Y una de las artimañas más fuertes de Satanás es hacernos sentir a nosotros que nosotros somos mejores que ellos. Y no es así. Dios ha utilizado a ese pueblo para que nosotros estemos acá. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11 en sus notas, versículo 11. Y vamos a leerlo muy claramente. Léalo usted allí, yo lo voy a leer y usted sígame allí. Mire lo que dice en el versículo 11.
¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Repita conmigo, recuperarse. El pueblo de Dios cayó. Mire, le voy a contar esto. Antes, en el tiempo de Jesús, que una persona que no fuera judía siguiera a Jesús era rarísimo. De hecho, una de las señales de su venida es cuando vinieron a hablarle dos gentiles. Mire, la palabra, el mundo, vuelvo a decirlo, tiene tres divisiones. Voy a comenzar con dos importantes. Dios ve, por una parte ve a un grupo, son los judíos. Y por otra parte ve a otro grupo, son los no judíos. A este grupo se le llama los gentiles. ¿Estamos? Y entre los dos grupos hay algo que se llama la iglesia, que somos nosotros, que está hecha de gentiles o no judíos, como nosotros. Algunos aquí son judíos. Y que está hecha de judíos, los que llaman mesiánicos. ¿Estamos? Entonces, al principio, en el tiempo de la iglesia primitiva, era muy raro ver un no judío que se volviera a Jesús. ¿Sí? Ahora es raro ver a un judío que camine con Jesús. Por eso algunos de ustedes dicen, ¿usted es judío? Sí, pero yo pensé que los judíos no aceptaban a Jesús. Uy, yo pensé esto, yo pensé lo otro. Al principio era el contrario. Cuando encontraban un no judío, decía, ¿y usted va a querer en el Mesías? Si el Mesías es de los judíos, el Mesías no es para los gentiles. Ustedes no esperan a ningún Mesías. Nosotros sabemos que viene un Mesías porque nuestro Dios le dijo a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a través de Moisés, a través de David, a través de todos los profetas que tenemos, nos viene anunciando que un día va a venir el Mesías, el Salvador, a salvarnos. Pues es imposible que ustedes lo sepan. Ustedes ni siquiera tienen a nuestro Dios, no tienen ninguna comunicación. Nosotros somos un pueblo pequeño que Dios sacó de Egipto, éramos esclavos. Y qué raro, a través del tiempo la historia cambió. Y son más los no creyentes, los no judíos que creen que los que no creen. Eso no quiere decir que Dios los haya desechado. ¿Sí? Eso no quiere decir que Dios los haya desechado. Dios los sigue amando. Yo necesito que usted entienda esto. Vamos entonces al versículo 11 en el que estamos. Dice, ¿acaso el pueblo de Dios, hablando de los judíos, tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Mire lo que dice, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles, de nosotros. Quiero que repita conmigo, de ninguna manera. Más fuerte, de ninguna manera. Mire lo que dice entonces. Dios le dio esa salvación a nosotros debido a su error. Pero aquí viene el punto. Sin embargo, si usted puede circular estas palabras allí, sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara esa salvación para sí. El plan de Dios es que ellos vuelvan otra vez. Y aquí viene el punto en el versículo 12. Necesito que le ponga mucha atención. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos, circule la palabra enriquecidos. Le hago una pregunta, ¿ha sido su vida enriquecida conociendo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Nuestra vida ha sido enriquecidísima. Hemos tenido un crecimiento más allá del 100%, el 1000%. Veo matrimonios restaurados, veo hijos, veo gente que iba para el infierno, veo gente que iba para la cárcel, veo jóvenes que no podían con las adicciones, veo una cantidad de cosas, gente que no podía perdonar a su papá, veo gente que fue abusada y perdonaron a sus abusadores. El enriquecimiento ha sido al máximo, gente que fue enriquecida y prosperada financieramente en todos los aspectos. Dios nos enriqueció a través de ellos. La pregunta es, ¿no está usted en deuda? Por supuesto que está en deuda. Mire, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin acepten la salvación. Ahora quiero que circule la palabra imagínense. Imagínense, dice Pablo. Imagínense cómo va a ser cuando ellos vuelvan.
quiero que sepa una cosa, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla de ese pueblo elegido con una posición en su corazón que nunca va a cambiar. Odiar al pueblo de Dios es odiar a Dios. Estoy seguro que si alguien lo odia a usted, odia a sus padres. Padres, ¿cuántos de ustedes son amigos de los que odian a sus hijos? De los enemigos de sus hijos. Hay una cosa que le duele a uno de los hijos y es que alguien se meta con ellos. ¿Cierto o no es cierto? Ahora le pregunto, ¿no es lo mismo con Dios? Aquel que no ama al pueblo de Dios, no ama a Dios. Entonces, mire lo que dice. Entonces, qué tan enriquecidos, imagínense en cuánto más grande será la bendición para el mundo. Ahora entonces quiero llevarlo a Romanos 15:27, el siguiente versículo que usted tiene allí. Y escuche, la iglesia entonces, como fue enriquecida, tiene una deuda de honra con ellos. Ahora, pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, vaya conmigo a Romanos 15:27. Mire lo que dice. La iglesia primitiva, en este caso, creo que sus notas están un poquito mal, pero mire lo que dice aquí arriba. Ellos tuvieron que llevar una ofrenda al pueblo de Israel o a la iglesia en ese momento, en el versículo 27. Dice, y lo hicieron de buena voluntad. Este es el contexto de ese versículo. Aunque en realidad era su obligación. Repita conmigo, obligación. Circule la palabra obligación. Era su obligación hacerlo. No era una obligación que la Biblia diga, tú tienes que hacerlo. Es una obligación que moral. Es una deuda de gratitud. Es una deuda de honra. La Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, tiene una deuda de honra con Israel. Mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, resalte la palabra bendiciones espirituales. Si los gentiles, si los no creyentes han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos. Quiero que resalte la palabra en deuda para servirle con las bendiciones materiales. La iglesia está en deuda. Siempre seremos deudores de ellos. Por lo menos eso es lo que yo quiero. Yo no me quiero olvidar de la persona que me trajo a Jesús. No me quiero olvidar de la persona que en este caso fue mi esposa. No me quiero olvidar de mis pastores. No me quiero olvidar de las personas que me han dado lo espiritual, porque lo espiritual ha hecho toda la transformación en mi vida a nivel emocional y a nivel físico. No me quiero olvidar. No quiero caer en el error del desagradecimiento. Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una deuda espiritual con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, vuelvo y digo, su jefe es judío y ustedes hacen lo que quieran. No. Estoy hablando del corazón de Dios. Estoy hablando de aprender a amar al pueblo de Dios correctamente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien está conmigo aquí? Amén. Entonces, hemos visto 4 cosas hasta ahora. 4 principios de por qué la iglesia debe amar. 1, porque Israel es el único pueblo que se parece a la iglesia. 2, porque la iglesia comparte las mismas raíces de Israel. Esa es su identidad y mi identidad. 3, la iglesia es la muestra que Dios cumplirá sus promesas con la iglesia. 4, la iglesia tiene una deuda de amor con Israel, una deuda de honra con Israel. Y 5, el Dios de la iglesia ama a Israel. El Dios de la iglesia ama a Israel. El Dios dueño, Señor, amante, el que nos llamó, ama a Israel. Para él son sus hijos. Y si usted hoy solamente tiene que entender este concepto, que usted y yo debemos amar, la iglesia debe amar al pueblo de Israel, simplemente porque Dios lo ama, es suficiente. Miren, usted ama los abuelos porque sus padres los aman. Yo amo mis hijos porque mi esposa los ama. Yo amo su familia porque la amo a ella. Solamente con que ella lo ame es suficiente para mí. ¿Cuánto más no será cuando esto viene de Dios? Lo que ama a Dios, yo lo amo. ¿Y quiere crecer espiritualmente? Aprenda a amar lo que Dios ama.
Mire, aprenda a amar a los niños, que es lo que Dios ama. El mundo entero los estamos sexualizando. Dios detesta, lo odia. Aprenda a amarlos como Él, y usted va a ver el corazón que tiene. Va a corregir a sus hijos. Aprenda a amar lo que la iglesia, la casa de Dios, el mundo de Dios, y usted va a aprender a conocer a Dios. Entonces quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. La iglesia debe aprender a amar al pueblo de Israel, porque Dios, el Dios de la iglesia, ama a Israel. Es lo único que necesito escuchar. Mire, si no conociera teología, si no conociera nada, y Dios simplemente me dice, amo a ese pueblo. Miren, ¿saben cómo sé yo que la gente me ama? Porque aman a mis hijos. ¿Es así o no? Es muy raro uno amar a alguien y no amar a su familia. Romanos 11, voy a decirlo de esta manera, versículo 1, mire lo que dice. Entonces, en esta paráfrasis, me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al mismo pueblo que eligió? ¿Será que Dios ha rechazado al mismo pueblo que eligió? Y algunos de ustedes aquí tienen sangre judía en sus antepasados, y tienen dificultad en aceptar, y tienen dificultad en traer, y tienen que entender este versículo que Dios dice. Algunos de ustedes piensan que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió, y no es así. Quiero que note lo que dice la siguiente parte. Claro que no. Dios no los ha rechazado. Dios los ama con un amor entrañable, porque los escogió. Solo porque le hizo esa promesa a Abraham. Mire lo que dice. Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo, dice él, soy israelita, descendiente de Abraham, y pertenezco a la tribu de Benjamín. Quiero que salte el versículo 6. Mire lo que dice. Pero Dios los eligió porque Él es bueno. ¿Por qué los eligió Dios? Y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Quiero que resalte las palabras, la frase que dice, no porque las palabras, la frase que ellos hayan hecho algo para merecerlo. De la misma manera como usted y yo no hemos hecho nada para merecer a Dios. Esto, ahora viene la palabra importante y necesito que la resalte en sus hojas. Necesito que resalte esto. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Necesito que resalte eso. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la promesa suya. Usted está mirando a Israel, pero usted se está identificando a usted mismo. Van a venir días en que usted sienta que usted es rechazado. Van a venir pensamientos donde usted sienta no hay más. Van a venir momentos donde usted diga mi pasado ya me alcanzó, no he cambiado. Van a venir momentos donde usted se sienta fatal, donde Satanás venga y le recuerde todo lo malo que usted hizo. Y usted se puede aferrar a esta promesa como se aferra una persona a la vida. Mire lo que dice. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Usted, la paciencia, el amor que Dios va a tener en su vida, aunque haya fallado ayer, aunque falló esta mañana, aunque salió discutiendo con su esposo, aunque dijo es la última vez que lo hago, aunque dijo la última vez que veo pornografía, aunque dijo es la última vez que me emborracho, aunque diga es la última vez que peco, es la última vez que yo hago esto, Dios dice yo no te escogí porque tú has hecho algo para merecerlo, te escogí porque yo soy bueno. Dele un aplauso a Dios, por favor. Póngase de pie, venga. Dele un aplauso grande a Dios. Venga, vamos a llenar esta casa de alabanza. Dele un aplauso. Le tiene que dar alegría. Le tiene que dar alegría que esto no es por usted. Esto es por Él. Usted y yo estamos aquí por Él. Estamos aquí porque Él nos llamó. Dele un aplauso más grande, una ovación entera a Él.
Dele una ovación. Quiero que piense en esto un momento. Mire lo que dice. Dice, Dios los eligió porque Él es bueno, no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. No los eligió por eso. Dios los eligió porque Él es bueno. Y ese es el principio de nuestra visita aquí en este día. Es la razón por la cual usted está. Puede que su matrimonio esté roto, su casa esté rota, sus hijos estén endeudados, su papá haya hecho lo que hubiera hecho. Dios está con usted y lo llamó. Y lo llamó para que usted fuera, para que usted estuviera y supiera, usted está aquí por mí. Por eso amar al pueblo de Israel es tan importante para nosotros, porque nos identificamos. Ahí están sus raíces y mis raíces. No estoy diciendo que cambie de identidad, no, usted no necesita, ellos siguen siendo ellos, pero Señor, los amamos porque tú los amas. Lo quiero llevar a Romanos 11:28, vamos un poco más. Romanos 11:28, mire lo que dice. En cuanto a las buenas noticias, ellos rechazaron y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes. No son judíos, pero en cuanto a ser elegidos por Dios, escucha lo que dice. En cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama, porque esa fue la promesa que le hizo a sus antepasados, los judíos. Quiero llevar al versículo 29. Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que eligen. Dios no quita nada al que le regala. Dios no quita nada al que le regala. Dios no le va a quitar nada a usted. Todos los conflictos que usted diga, en todas las situaciones que usted diga y piense, Dios nunca le va a quitar lo que Él le regaló una vez. Usted puede pensar, se le van a llegar pensamientos, no, Dios me ha quitado todo. No, Dios no se lo va a quitar. Vuelvo a leerle el versículo 29. Y Dios no quita nada, no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Pasó con el pueblo de Israel, pasó con usted y pasará en los momentos más difíciles de su vida. Estamos sirviendo a un Dios de gracia. Ese es el Señor que nos ha llamado. Entonces, ¿cómo no aprender a amar lo que Dios ama? Tenemos las raíces. Es el único pueblo sobre esta tierra que nos representa. ¿Cómo no aprender a hablar bien de ellos? ¿Cómo no protegerlos como Él dice que los protejamos? Porque Él dice, si los bendicen, yo los voy a bendecir. Mientras ese pueblo esté aquí y esté totalmente, quizás despejado, totalmente apartado de mí, cuídenlos, que yo voy a estar con ustedes. Cuídenlos por mí, porque ellos necesitan hacerlo. Ustedes están aquí gracias a que ellos en algún momento se despistaron. Entonces yo quiero que cierre sus ojos allí donde está. Señor, queremos venir esta mañana a pedirte perdón en el nombre de Jesús. Queremos pedirte perdón, Señor, por haber estado tan alejados tantas veces de tu verdad, por haber odiado al pueblo de Israel, por no haberlos ayudado, por haber pensado mal. Estaban en tu corazón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos entendido que como nosotros, tú también tienes afectos especiales por los que consideras tu familia o tu pueblo. Perdónanos, Señor. Nosotros pensamos igual, a veces nuestros hijos están mal, Señor, y por amor a ti o por amor a nosotros nos respetan. A veces tenemos familiares y no queremos que los odien, queremos que los amen. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Y aunque entre ellos estamos nosotros, también está tu pueblo escogido real, Israel. Queremos pedirte perdón si hemos hablado mal, si hemos ido en contra de ellos. Queremos arrepentirnos. Te pedimos que nos des la gracia de aprender a amarlos. Aquí estamos, Señor. Danos la gracia como iglesia. Queremos ser, aunque sea la única iglesia en este planeta que ame al pueblo tuyo, Señor. Nosotros queremos tener los afectos correctos. Queremos estar delante de ti. El mundo entero se ha levantado y se levantará, dice tu palabra. Y lo has dicho en Apocalipsis, está escrito: se levantarán contra el lugar escogido.
y arremeterán contra ellos en todos los lugares. Ya lo intentaron en el tiempo de la Inquisición y lograron hacer un gran daño. Y en el tiempo del Holocausto, Señor, cerraron sus ojos contra casi 8 millones de judíos, y el mundo entero también lo cerró, Señor. Pero hoy te pedimos que seamos de la generación que ora por Israel, que ora por su pueblo donde sea que estén, que tiene un corazón como el tuyo. Señor, sabemos que no son mejores, no pensamos que sean mejores, pero simplemente sabemos que están en tu corazón y que tenemos una deuda con ellos, Señor, y nosotros queremos ser de aquellos que recuerdan lo que tú hiciste. En el nombre de Jesús queremos mover tu corazón, queremos mover tu corazón. Y ahora yo le pido que haga un propósito con él y le diga: Señor, voy a cambiar mi manera de pensar y voy a pensar como tú piensas y voy a amar lo que tú amas. Gracias porque tú me has escogido